Muchas gracias por estar acá. Me llamo Nicolás Castillo. Voy a estar como moderador de este webinar, que también va a ser nuestro primer podcast. El objetivo de este webinar realmente no tiene ningún fin comercial. Es más bien un valor agregado que estamos dando por parte de Invested a nuestros clientes. Todos los que están acá son clientes de Invested y realmente estamos acá con unos aliados que pues estamos muy contentos de tener. Muchas gracias por acompañarnos. La temática es obteniendo dinero en la declaración anual. Para acompañarnos en esto va a estar acá Francisco López, que muchos de ustedes conocen, que es nuestro Financial Planner estrella. Oscar Sosa, que viene por parte de TaxDown. TaxDown es una empresa que se dedica a facilitarle a la gente en su declaración anual y justo como lo que estamos haciendo en este momento, ver cómo esas personas pueden recibir dinero en ella. Y con él también está Diego Gómez por parte de TaxDown, quien es un Tax Associate que trabajó en Prodecon por más de 6 años y miles de casos. Entonces, si alguien sabe de esto, es él. Diego, Oscar, Pancho, muchas gracias por estar acá. Comenzando, Oscar, la vez pasada que hablamos me comentaste una cifra que me encantó, que es que 4 de cada 5 mexicanos actualmente tienen la posibilidad de poder tener saldo a favor. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo funciona. Correcto, Nico. A ver, pues bueno, primero muchas gracias por la presentación. Hola, ¿cómo estás? Y también a Francisco y a toda la gente que nos está escuchando en esta tarde en la que vamos a hablar de impuestos. Pues sí, normalmente, ¿no? Cada año sacamos cifras y estadísticas sobre qué pasó en la declaración anual del año pasado. Y hay algunas muy relevantes o interesantes que no todos conocemos y una de ellas es esta, ¿no? O sea, de cerca de 11 millones o un poquito cercano a 11 millones de mexicanos que hacemos la declaración anual o que hicimos la declaración anual el año pasado, el 80% de estos 11 millones de mexicanos salieron con un saldo a favor. Es decir, No. tenían un saldo positivo, tenían una devolución de impuestos, ¿no? Porque algo que recalcamos siempre mucho en la declaración anual y para dar un poco de contexto es la gran diferencia que tiene que ver, ¿no? Con las declaraciones mensuales, ¿no? Cuando las declaraciones mensuales son, por ejemplo, para temas de actividades económicas, ¿no? Particulares de cada uno, y las declaraciones anuales, que son cuando nosotros como personas físicas o como empleados, en mi caso, por ejemplo, empleado de TaxDown, pues voy y le digo al SAT, oye, mis gastos personales, cuéntalos como deducibles para que los impuestos que ya me quitaste y los impuestos que ya pagué en el año, pues me regreses una parte de ellos, ¿no? Entonces, esta es una de esas estadísticas, al igual que, pues más o menos la devolución promedio del año pasado fue cercana a los 7,600 pesos. Ahora, claro, hay devoluciones de 300 pesos y hay devoluciones de cientos de miles, pero en promedio Claro. son 7,600 pesos, que no es menor, ¿no? O sea, es buen dinero que está sobre la mesa en la declaración anual. Ok, interesantísimo. Una pregunta. Digamos que una de las cosas que hablábamos con Pancho, pues yo acabo de llegar a México, ¿no? Y yo no sabía si yo tenía que declarar o no. Pancho me hablaba sobre unos mitos que habían y unas cosas que no, ¿no? De lo que yo entendido, por ejemplo, la declaración la hacía mi trabajo. Yo no tenía que hacer nada. No sé, Pancho, creo que tú hiciste una lista de otras preguntas ahí como mitos que nos habían dicho, pero esa era como la más frecuente que yo tenía y pues mi novia también pensábamos que no teníamos que hacer nada. ¿Cómo es eso? Tal cual. Y así como lo comentas, Nico, hay muchos mitos o mucha falta de información o desconocimiento en temas fiscales, ¿no? Creo que la gente como que es normalmente el talón de Aquiles de las personas y como que o nos hacemos de la vista gorda o no nos metemos o no preguntamos mucho y pues sí hay muchas cosas que deberíamos de conocer, ¿no? Por ejemplo, justo lo que comentabas ahorita, la empresa donde trabajo hace mi declaración por mí y esto es un mito de alguna manera porque ahorita vamos a hablar sobre algunos escenarios donde la tenemos que presentar nosotros, es nuestra obligación, ¿no? También muchas veces esto me lo platican y me lo cuentan los colaboradores de, oye, es que tengo una cuenta fiscal o una cuenta no fiscal, ¿no? O si hago mi declaración, entonces el SAT ya me va a tener boletinado y si no, no. Entonces creo que ese también es otro mito bastante importante.
también como que la gente no quiere tener nada que ver con el SAT, entonces como que prefieren no tocarle, no moverle y intentar vivir ahí como off the radar, ¿no? En esta parte. Y luego este último mito también que vemos mucho, que es estoy obligado, pero si no la presento, pues no pasa nada, ¿no? Y como que creo que muy pocas personas conocemos a alguien que lo hayan auditado, que le hayan requerido información, entonces como que nadie ha visto qué es lo que pasa o pocas personas lo vemos. O también el último mito que hemos platicado mucho es si presento mi declaración anual, me van a querer quitar más dinero, ¿no? Y creo que a todo el mundo le da coraje pagar más impuestos, entonces pues está toda esta parte de los diferentes mitos. Y aquí me gustaría... dime, Oso. Fíjate, Francisco, que por ejemplo, en el mito de si hago mi declaración, el SAT sabrá quién soy, ese es buenísimo, ¿no? Y siempre me gusta platicarlo porque, a ver, tenemos una hacienda súper tecnologizada, una de las haciendas más tecnologizadas de América Latina y me atrevo a decir del mundo. Es decir, wow, la factura electrónica y todo lo que tiene y todo lo que el SAT sabe de nosotros. Nada más para que se den una idea a todos los que nos están escuchando. A ver, el SAT sabe perfectamente, es cuando tú pides una factura, ¿no? Sabe en qué súper compras, qué te gusta comer, de qué estás enfermo, todo, absolutamente todo. O sea, no le escondes nada al SAT y evidentemente hacer la declaración anual no le va a dar más o menos información. O sea, el SAT conoce prácticamente todo de nosotros, prácticamente todo. ¿Qué yogurt compras en el súper y cuál te gusta? Bueno, pues ese lo conoce el SAT. Sí, Oscar, y yo creo que acá también es importante resaltar que la audiencia que nos está en este momento escuchando, todos son colaboradores. Por ende, pues todas sus empresas de por sí ya una vez llegan y les pagan su salario, ya tienen que estar reportando, ¿no? Entonces, técnicamente ya desde el momento que uno firmó el contrato, ya el SAT está enterado que firmó contrato, por decirlo así. Correcto, sabe cuánto ganas, sabe perfectamente cuánto ganan cada uno de ustedes y sabe cuánto paga de impuestos cada uno de ustedes. Eso es seguro. Completamente. Y digo, aquí me gustaría también agregar dentro de estos mitos que platicamos para pasar un poquito a lo siguiente, que es, oye, el hecho de no conocer mis obligaciones fiscales no me exime de cumplirlas, ¿no? O sea, la tengo que hacer y si yo no sé que tengo que hacer mi declaración anual porque nunca me puse a investigar o a leer un poquito más, oye, pues no es que estoy exento de hacerla porque no sabía, ¿no? Y entonces aquí me gustaría platicar, Nico, no sé si te parece bien, de cuáles son los casos en los que sí o sí tendríamos que presentarla, ¿no? Y ahí, si Oscar, Diego nos puedan platicar un poquito de estos casos en los que tenemos que presentarla como una obligación. Correcto. Pues si quieres, Diego, platícanos. Ok, hola Nico, hola Paco, hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, el primer mito no mito, primera obligación es cuando tengo más ingresos mayores a 400,000. Estos ingresos son brutos, ¿vale? Hay que perder, no hay que perder de vista que son brutos y se engloban todos los conceptos, es decir, salarios, aguinaldo, PTU, prima vacacional, por ahí alguna gratificación que me entreguen. Todos estos conceptos están integrados en estos 400,000 pesos, ¿vale? Ahora bien, cuando tengo también por ahí 2 o más patrones en el año, tengo otros ingresos, por ejemplo, soy asalariado, pero también tengo un departamento que lo tengo en renta, entonces en ese momento también estoy obligado a presentar declaración anual. Soy asalariado, pero a su vez también doy clases por ahí en alguna escuela, estoy obligado a presentar. Entonces, cuando tengo un ingreso extra a mis sueldos y salarios, estoy obligado. Y un punto muy importante que muchas veces se pierde de vista, cuando no trabajo todo el año con un empleador, es decir, me doy de baja antes del 31 de diciembre, recibo mi liquidación, en ese momento estoy más que obligado a presentar una declaración anual. Y aquí me gustaría dejar algo claro, ¿no? Sí está bien hablar de la obligación, o sea, sí está bien usar la palabra porque, bueno, pues es la palabra que usa el SAT, pero al final de cuentas, y algo que creo que es importante en transmitir es la declaración anual, más que una obligación, es un derecho, ¿no? Es un derecho que tenemos todos a decirle al SAT, oye, ahora sí, regrésame lo que ya te pagué, ¿no? Como decía Nico, oye, la empresa ya me quita los impuestos, ¿no? Porque está obligada por ley a hacerme retenciones en donde trabajo y ya los paga por mí. Ahora en la declaración anual voy yo y le pido al SAT que me regrese
parte de esos impuestos. Así que creo que debemos empezar a ver la fiscalidad y sobre todo la declaración anual como un derecho más que como una obligación, porque inclusive las personas que no están obligadas, o sea, que no entran en todos estos supuestos, digo, si todos los que nos están escuchando trabajan para un patrón, ustedes seguramente, si no tienen más fuentes de ingreso, más que las de su trabajo y algo de intereses y algo de inversiones por ahí, seguramente van a tener una devolución, ¿no? O sea, eso va a suceder. Pero en el caso de que tengan muchos ingresos y al final toque pagar, pues es cuando le decimos al SAT, oye, aplica deducciones para pagar menos primero, ¿no? Y luego, si no estás obligado, la belleza del que no está obligado es que si le toca pagar, no la tiene que presentar y no tiene que pagar nada, ¿no? Entonces, al final, el que no está obligado no se ve afectado, ¿no? Y el que está obligado, seguramente por la complejidad financiera, seguramente encuentra muchísimos beneficios haciendo la declaración anual. Oscar, acá tenemos ya un grupo de preguntas por parte de Samantha, María Fernanda, Laura y Alexia. Muchos de los que vamos a responder adelante, pero una que creo que es muy relevante a este punto es, Alexia pregunta, si percibo más de 400,000, ¿es recomendable declarar? Porque acá estamos viendo que como regla general, si yo cumplo alguna de estas cosas, tengo que declarar. Pero ¿en qué casos de pronto puedo aprovechar este momento? O sí, para responder concretamente, ¿es recomendable declarar o no si gano menos de 400,000? Bueno, a ver, aquí, o sea, es una gran pregunta. No, 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 no te puedo decir en este momento si es recomendable o no hacer la declaración, o sea, declarar, o sea, decir, hacerla, enviarla en este momento, pero por supuesto que es recomendable que te enteres cuánto dinero tienes a favor o cero o en contra, ¿no? O sea, eso sería muy interesante. Si no caes en este supuesto de obligación, lo más interesante sería que hoy en esta temporada de declaraciones anuales te enteraras de cuál es tu resultado. Oye, este año, este año, o sea, ahorita estamos haciendo la declaración de todos los ingresos, retenciones y gastos del 2022, del año pasado. Oye, ¿cómo me fue? ¿Tengo saldo a favor o no tengo saldo a favor? Y luego, también lo más interesante sería que después de ver tu resultado, si es a favor, pues yo te diría, claro, preséntala y que el SAT te regrese el dinero, ¿no? Si es en contra y no estás obligada, te diría, pues no la presentes, ¿no? Y no pagues, pero que es muy, muy, muy poco probable que eso suceda. Pero también, y seguramente lo vamos a ver más adelante, esto no es una rifa, esto no pasa porque sí, o sea, no es como, oye, este año me tocó de buenas el saldo a favor, qué buena onda, ¿no? O sea, no es una rifa, no es ganarte nada, no, el SAT no te mete una tómbola, sale tu nombre y dice, Oscar, le vamos a regresar 8,000 pesos este año. Por supuesto que no. A ver, el chiste es enterarnos de cuáles son las combinaciones, cuáles son los gastos deducibles, cuál es mi comportamiento durante el año y cómo puedo utilizar la declaración a mi favor, ¿no? ¿Cómo la puedo utilizar como una estrategia fiscal? Ok, ¿y cuáles son, si quieres podemos entrar a ese detalle? ¿Cómo aprovechamos la declaración anual? Digamos que muchos de nuestros clientes acá, por ejemplo, tienen PPRs, pero hay más cosas. No sé si queremos entrar ya en detalle. Diego, si nos puedes contar tú, que pues es el Tax Associate, un poco más de qué cosas puedo yo meter en la declaración para que la SAT pues me devuelva un poco de billete. Justo que para que no, como dice Oscar, para que no sea la rifa, sino que sea como una estrategia que esta aplique. Justo. Sí, claro. Mira, por ejemplo, vamos a poner el caso de Alexia. A lo mejor ella no percibe ingresos superiores a 400,000, pero cuenta con un crédito hipotecario, ¿vale? Los créditos hipotecarios son deducibles de impuestos y a lo mejor no lo conoces y tienes por ahí algún saldo a favor que podamos recuperar, ¿vale? Entonces, por ahí el primer punto sería los intereses reales de un crédito hipotecario totalmente deducibles, ¿vale? Asalariados tenemos todas las deducciones, por ejemplo, en temas de salud, podemos deducir honorarios médicos, gastos hospitalarios, por ahí
el honorario de una enfermera, psicólogo, nutriólogo, pero también, por ejemplo, los gastos hospitalarios. Muchos del año pasado nos hicimos pruebas del COVID y estas son totalmente, bueno, el año pasado y anteriores, nos hicimos pruebas del COVID y son totalmente deducibles, ¿vale? Por ahí tenemos, a lo mejor, espero que no, un accidente y requiere un equipo para rehabilitación. También es totalmente deducible. Entonces, hay muchos gastos en el día a día que podemos deducir y a lo mejor no los conocemos. O, por ejemplo, los lentes oftalmológicos, un servidor ocupa lentes y son deducibles de impuestos, ¿vale? Entonces, son gastos que podemos realizar durante todo el año que nos pueden servir para obtener un saldo a favor. ¿Qué otros gastos pueden hacer para que sean deducibles en la declaración anual? Ejemplo, las colegiaturas. Si ustedes tienen hijos, pueden deducir las colegiaturas de ellos, así como el transporte escolar, siempre y cuando este sea obligatorio, claro. Y las colegiaturas son deducibles hasta nivel bachillerato. Entonces, eso es un punto también muy importante y muy beneficioso para su declaración anual. Sí, y aquí pensemos como justo por qué decimos o por qué hablamos de la estrategia fiscal. Bueno, cuando hablamos de la parte de salud, pues bueno, mientras, como decía Diego, ¿no? Pues cuando es un accidente, cuando es alguna enfermedad, bueno, primero, pues ya si estoy pagando y quitándole al Estado, digamos, la carga de que me atienda y me estoy atendiendo en un médico privado, pues por lo menos tengo esta parte de ventaja, ¿no? Tengo esta parte de que es deducible y que me regresan impuestos por ello. Pero hablemos de PPRs, por ejemplo, o primas de seguros de gastos médicos privados. O sea, en el caso de PPRs específicamente, y ese es un gran ejemplo de estrategia fiscal desde mi punto de vista, es cómo yo aporto o cuánto dinero aporto para mi yo del futuro, ¿no? Que aparte repercute en mi declaración anual y se convierte en una devolución. Es decir, no sé, oye, voy a decidir invertir en mi persona para que cuando tenga 65 años pueda mejorar mi calidad y mi nivel de vida y voy a invertir 25,000 pesos. Oye, de esos 25,000 pesos, qué increíble que al final del año, pues 5,000 o 6,000 pesos los tengas de vuelta, ¿no? En tu cuenta, ya sea para volverlos a invertir, ¿no? O ya sea para usarlos en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, al final puedes tomar decisiones inteligentes y a eso le llamamos estrategia fiscal, porque entonces puedes decir, bueno, igual invierto un poco más, ¿no? Igual invierto un poco más porque tengo un beneficio o igual ese beneficio lo invierto el siguiente año. Entonces, creo que ahí es donde cuando tomamos el control de los impuestos, empezamos a entenderlos, entendemos estas deducciones, que estas son las principales, y algunas otras como gastos funerarios y algo más por ahí, pero las generales son estas. Claro, ahora nos empezamos a involucrar y muy importante, creo que todos tienen que saber que todo esto tiene que ser pagado por medios electrónicos, tarjeta, Claro. cheque nominativo, depósito, ¿no? Y hay que pedir la factura, ¿no? Ahí tenemos que pedir la factura para que entre a nuestra declaración. Oscar, una pregunta que hacer y que yo también estaba curioso. Digamos que si yo me rompo una pierna, voy al médico, eso pues yo puedo llegar, eso es como un honorario médico, eso me lo pueden regresar. Pero ¿qué pasa si mi mamá se enferma y yo, pues sí, yo tengo que, o yo voy y yo pago por los servicios de mi mamá? ¿Eso también es deducible? Sí, sí, Nico, claro, estos gastos son para sí mismo, es decir, contribuyente, cónyuges o ascendientes o descendientes en línea recta, ¿vale? Estamos hablando de papás, abuelos o descendientes, por ejemplo, hijos, nietos. Entonces, estos gastos, si se erogan para estos familiares, son totalmente deducibles de impuestos. Ok, Por ejemplo, sí. tiene una excepción, claro, que estas personas no perciban un ingreso mayor a un salario mínimo. Estamos hablando como de 9,000 pesos. Si ellos no perciben un ingreso, totalmente deducible. Oye, ¿cuáles son los topes de esto? Mejor dicho, yo me puedo estar cayendo la bicicleta todos los días y a final de año le voy a reclamar 1,000,000 de pesos al SAT y tengo 1,000,000 de pesos también en PPRs y doné 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto realmente está topado
Sí, ¿cuánto puedo yo, cuál es el máximo que yo puedo recibir o cuál es el tope de cada una de estas, Ok. de estos ítems? Vale, mira, ahí tenemos que meternos primero a fundamentos legales. Estamos hablando de deducciones contempladas en el artículo 151. ¿Cuáles son? Intereses, honorarios médicos, aportaciones a la FORE y por ahí donativos y gastos funerarios. Estos gastos tienen un tope máximo que son 5 veces la UMA elevada al año, que para 2023 ronda alrededor de 189,000 pesos, para 2022 son 175,000, o el 15% de mis ingresos totales anuales, ¿vale? Entonces, la cantidad que resulte menor, ya sea el 15% de mis ingresos o los 175 para 2022, es la cantidad que puedo decir. Pero eso es únicamente para los conceptos que les dije, ¿vale? Tenemos aportaciones a la FORE o los PPR. Eso es deducible hasta un tope del 10% de mi ingreso acumulable. Entonces, puedo tener deducciones por honorarios médicos que ya alcancé el tope, pero tengo otro tope más por mis aportaciones a la FORE o PPRs. Y por ahí tenemos otro más, ¿vale? Es el artículo 185, que son depósitos en cuentas personales para el retiro. El tope son 152,000. Entonces, existen diversos topes que podemos alcanzar el máximo, Ok. pero no hacer aportaciones para, por ejemplo, ya alcancé el máximo para los médicos. Voy y hago aportaciones para la fuerza. Alcancé el tope, voy y hago aportaciones al cuenta para retiro, y todas son totalmente deducibles hasta el monto máximo, ¿vale? Ahí es Diego, y la estrategia. perdóname, y acá una pregunta que hacen que también para mí desde que llegué a México ha sido todo un tema y es la facturación, ¿no? Estos conceptos se cargan automáticamente, tengo que subirlos yo, como, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, con las aportaciones al retiro? Yo tengo que decirle al SAT o cuando yo compro un producto directamente me lo cargan, ¿cómo funciona eso? Vale, mira, como bien señalaba Oscar, hay que cumplir, o bueno, las facturas deben cumplir ciertos requisitos, ¿vale? Primero, que exista sí o sí una factura, un comprobante fiscal. Si este comprobante fiscal señala que el gasto es, por ejemplo, un honorario médico, una aportación a la FORE, que es un crédito hipotecario, esto lo señala el emisor del comprobante. Pero si lo señala de forma correcta, el SAT ya lo va a precargar en la declaración anual. Yo ya no tengo que darle nada de información. Todo esto va a venir de forma precargada, claro, siempre y cuando se emita de forma correcta el comprobante, ¿vale? O sea, aquí creo que hay un tema muy importante que tocamos. Es, claro, todo puede ser precargado, pero ojo, o sea, hay que tener cuidado cuando bueno, vámonos desde lo más básico, ¿no? O sea, desde un nutriólogo, ¿no? Hablemos del nutriólogo y vas al nutriólogo y si el nutriólogo es el que hace la factura, pues ya seguramente tenemos que poner un poco más de atención, ¿no? Porque, claro, el nutriólogo se dedica 100% a salud y eso no nos asegura que sepa hacer bien una factura, ¿no? Ni el nutriólogo ni el asistente del nutriólogo que hace la factura, ¿no? Vámonos desde ahí y tenemos que cuidar cómo nos hacen la factura. Y luego, vámonos también a gastos un poco más intensivos, como puede ser prima de seguro de gastos médicos o aportaciones de PPRs, ¿no? Porque una cosa es que una factura de 500 pesos de una consulta esté mal hecha y se pierda en el limbo, pero otra cosa es que se me pierdan 35,000 pesos de mi PPR anual, ¿no? O sea, no es el mismo impacto que tenga. Claro. Entonces, pues hay que tener cuidado de saber que estamos contratando ciertos productos con gente que es experta y que conoce del tema, ¿no? Que sabe de lo que está Claro. hablando. Y perdón, aunando un poco a lo que dice Oscar, no porque la factura esté mal, quiere decir que no la pueda deducir, ¿vale? Simplemente no va a estar precargada en el SAT. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la deducción automática de la manual, pero no quiere decir que no la pueda deducir, simplemente no va a ser considerada en mi devolución automática. Tengo que ir y demostrarle al SAT que realmente sí cumple requisitos, ¿vale? No quiere decir que no los pueda tener. Correcto. Y una Completamente. cosa que hacemos aquí en TaxDown es algo muy parecido a eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos un motor, un algoritmo que detecta pues, todas las facturas que pueden ser deducibles y que tal vez no están bien realizadas y que tal vez puede ser que no esté considerando
el SAT, justamente. Completamente. Oye, y aquí también, digo, se nos fueron aquí algunas preguntitas y quería retomar un poco, voy a dar un paso para atrás, que era una pregunta y normalmente, y ya también vi aquí algunos comentarios, que puede haber la falsa noción, ¿no? De que si yo hago deducible algo van a devolver, como decías ahorita, Oscar, ¿no? Yo hice deducible 35,000 pesos de mi PPR y me van a devolver 35,000 pesos, ¿no? Entonces es como que y una de las preguntas que vi es, ¿qué porcentaje me devuelven? Que aquí ahorita nos van a platicar un poquito más de esto, que es con base en el ISR que nosotros estemos pagando, pero también la otra que también vi en varias preguntas era, oye, ¿cómo afecta si yo no estoy en un solo régimen fiscal? Si además de sueldos y salarios estoy en reciclo o en alguna o asimilados a salarios, ahí ¿cómo puede afectar esto el porcentaje que me van a devolver dependiendo de lo que el régimen fiscal en el que yo esté? Ok, vale, mira, el porcentaje no es un porcentaje, digamos, directo, más o menos de una deducción se devuelve aproximadamente un 20%, 20-30%, ¿vale? Entonces, si gasté 30,000, me estarían devolviendo tal vez, no sé, 9 o alrededor de dicha cantidad. Pero, y bueno, y a su vez, si incremento los ingresos, es mayor el impuesto que tengo que pagar. Recordemos que estamos, los impuestos son proporcionales, ¿vale? Mayor ingreso, mayor impuesto que tengo que pagar. Pero también van incrementando las deducciones que puedo realizar. En su momento puedo tener un mayor saldo a favor. Sí, al final, o sea, claro, lo que dice Diego creo en este punto es, bueno, en promedio, o sea, si quieres hacer un cálculo a ojo de buen cubero, por usar la frase, si quieres usar un cálculo a ojo de buen cubero, pues sí, puedes calcular entre un 20, un 25% tal vez, ¿no? De ese gasto. Ahora, eso no podrías pensarlo que se va a aplicar por ley, ¿o no? O sea, porque hay que ver muchos factores, ¿no? Primero, tu nivel de ingreso y en qué bracket de pago de impuestos caíste. Luego, segundo, las retenciones, ¿no? O sea, justo hablabas de asimilados a salarios y sueldos y salarios. A veces, cuando estamos por asimilados a salarios, puede ser que no nos estén reteniendo todo. Entonces, hay que ver cuáles fueron las retenciones que nos hicieron en el año para saber que nos retuvieron exactamente los impuestos que tenemos que pagar. Y a partir de ahí, entonces, aplicar las deducciones para, al final de cuentas, bajar nuestros ingresos, ¿no? Digamos, restarlos, si quieren verlo así, restarlos de nuestros ingresos y al final de cuentas caemos en un bracket de impuestos tal vez más bajo y ahí es donde viene la devolución, ¿no? Cuando aplicamos estas deducciones y estos montos de deducciones a nuestros ingresos totales, los restamos y entonces nosotros debimos de haber estado en un bracket menor o inferior de impuestos o hay una diferencia entre lo que nos retuvieron y lo que realmente debimos de haber pagado aplicando las deducciones y ahí es cuando se genera una devolución, ¿no? Por eso no es exacto pensar que si no es lineal. invierto exacto, no es lineal. Oye, 20,000 pesos, pues siempre me van a regresar 5,000. No, no lo es. Y que también aquí, corríjanme si no, también depende justo de lo que decías ahorita, ¿no, Oscar? El régimen fiscal en el que yo esté, ¿no? O sea, igual yo puedo hacer deducible de impuestos un plan personal de retiro, así esté en reciclo y así esté como asimilados a salarios y así esté en sueldos y salarios, pero el porcentaje de devolución va a ir también de acuerdo al régimen fiscal en el que yo esté, ¿no? Bueno, ahí en la declaración anual es por el total de mis ingresos, ¿vale? A lo mejor tengo sueldos, salarios, intereses, arrendamiento, entonces esa es una parte, y sobre el monto total va el porcentaje de mis deducciones. Ahí, importante comentar, Reciclo o régimen científico de confianza no tiene derecho a este tipo de deducciones, ¿vale? Está totalmente descartada. ¿Por qué? Porque las tasas impositivas de Reciclo son mínimas. Estamos hablando de una tasa máxima de un 2.5%, entonces tiene el beneficio de no pagar tanto impuesto, pero también tiene otros castigos, como por ejemplo no tener deducciones personales. Bueno, esa es la máxima de la devolución de impuestos, ¿no? Porque luego también me ha pasado que hay gente que dice, oye, fíjate que yo no trabajé el año pasado, pero sí gasté, ¿no? Mucho en médicos y gasté en muchas cosas. Bueno, la máxima de tener una devolución es, primero tienes que pagar impuestos
para que después te regresen impuestos, porque si no pagaste impuestos en el año, ¿no? Pues del SAT evidentemente no te va a regresar nada, ¿no? Primero los Oiga, pagamos y luego nos regresan. Oscar, ya digamos que tenemos una lista, yo llegué y logré generar a través de la FORE, a través de los médicos, porque me caía, y a través de PPRs. Ya después, digamos que cómo se hace, qué tengo que hacer. O sea, que esto se hace de manera automática, esto, sí, cuál es el siguiente paso una vez yo ya sé, porque creo que tengo entendido que ya el tiempo estamos como a mitad de mes y tenemos hasta este mes, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Correcto. Bueno, para hacer la declaración anual, a ver, devoluciones automáticas y devoluciones manuales. Un poquito hablemos de la devolución automática, ¿no? La devolución automática es la que sucede del 1 de abril al este año 2 de mayo, porque 30 de abril cae en fin de semana y luego el 1 de mayo es festivo, entonces va al 2 de mayo. Es lo que pasa en esta época de declaraciones y por eso hay que hacerla a tiempo, por eso hay que hacerla cuando es la declaración anual, ¿no? Y esta devolución automática sucede, imagínense que es cuando pues, un robot del SAT básicamente revisa su declaración, ¿no? La lee, tiene ciertos parámetros y si esos parámetros le suenan al robot, ¿no? Pues entonces la pasa y la paga. Ahora, Acá está el 80% del que mencionabas. sí, y la paga, ese 80. Ahora, también es importante decirles que el 80% es el que tiene o obtiene una posible devolución, ¿no? Es el que tiene saldo a favor. Pero normalmente cada año, entre el 28 y el 32% de las devoluciones eh, que se mandan al SAT no se pagan completas o no se pagan, ¿no? O sea, hay un porcentaje que este robot, pues, rechaza, ¿no? Por regla, por cómo está configurado o porque, claro, cuando nosotros modificamos algo dentro de nuestra declaración, aunque la modificación que hagamos sea correcta, es decir, imagínense que lo que hablábamos, la nutrióloga, 500 pesos, oye, yo tengo aquí la factura, pero la hizo mal, la quiero meter. Si tú haces modificaciones a tu declaración y incrementas tu saldo a favor, casi siempre el SAT o no te la va a pagar o no te la va a pagar completa y entonces hay que... Pero eso es de manera automática. Igual puedo ir o sea, si no pasa por automática, pues ahí puedo lo manual. Correcto, sí, es correcto. Siempre queda la alternativa de una devolución manual. Como señala Oscar, al final, la automática es un robot que si todo le parece correcto, va y devuelve el saldo a favor, ¿vale? Pero a lo mejor por ahí le causó ruido algo, necesita corroborar alguna deducción, algún ingreso. ¿Cuál es la alternativa? Una devolución manual. Acá justo uno de los participantes está escribiendo que hizo la declaración el 10, no movió nada y el 15 se la rechazaron. ¿Cuáles son las opciones? ¿Tiene que ir al SAT? ¿Se puede meter a la página de ustedes y solucionarlo? ¿O puede volver a presentarla? ¿Qué opciones tiene? Bueno, lo primero que yo le recomendaría, obviamente, pues es que se metiera a taxam.com.mx, Pauta comercial. pauta comercial, y viera eso, ¿no? Una de las ventajas que tenemos, y ya muy rápido, es justo eso, ¿no? Perseguir la devolución, o sea, asegurarnos de que el SAT les paga lo que les pertenece. Eso es. Pero si no quisiera hacerlo a través de TaxDown, ¿cuáles son sus alternativas? Digo? Lo primero que haríamos sería consultar el motivo de rechazo. Eso lo puedes hacer en la página del SAT. Simplemente ahí te va a decir el SAT tal cual qué le causó ruido de tu declaración anual. Y ahí mismo te va a decir, ¿sabes qué? Esto me causó ruido, necesito que me presentes, se llama formato electrónico de devoluciones o la famosa devolución manual. Necesitas mandarle todo el bonche de tus ingresos, deducciones y que un auditor lo revise. Ahí ya no es un robot, sino ya es un auditor del SAT que directamente va a revisar todas tus ingresos y deducciones y va a decir, ok, ¿sabes qué? Tienes razón, está correcta tu declaración, va tu saldo a favor. Eso ahora bien, otra pausa comercial. Nosotros lo hacemos por ti, ¿vale? Si nos contratas, nosotros hacemos
tu devolución manual, perseguimos esta devolución hasta el trámite final. ¿Cuál sería tu devolución? Y digamos que haciendo seguimiento a esto un poco, si por alguna razón en años pasados yo, que es un caso muy hipotético porque no llevo tantos años acá, pero de pronto, no sé, yo había depositado tanta plata para mi PPR hace unos años o tenía unos honorarios médicos. Es posible que yo le diga al SAT, mire, esta es mi declaración anual, pero también quiero que me ayude con una plata que usted tiene mía hace 3 años o ya por no presentar ya perdí la oportunidad. No, claro, ahí tenemos, bueno, estamos hablando de 4 años ya para poder solicitar esta devolución. Estamos hablando prácticamente de 2018 hacia acá. Todo lo que haya sucedido de 2018 hacia acá, si tienes un saldo a favor, lo podemos solicitar sin problema alguno. O sea, 5 años para atrás, del 18 al 2023. Exactamente. Ok. Ahora, Y eso también se puede hacer. Una de las preguntas acá era, o sea, tengo que presentarlo con un contador, lo tengo que hacer con TaxDown. Tengo entendido que legalmente lo puede presentar cualquier cristiano, ¿no? Pero pues yo personalmente, y acá sí es muy personal, a mí me asusta un poco hacer eso. Pero ¿quién puede hacer esta declaración? ¿Lo puede hacer cualquier persona? Obviamente la asesoría de ustedes siempre va a ser pues la pauta comercial, pero digamos que cualquier persona puede hacer esto, un contador en especial se necesita. Sí, cuéntenos un poco más. Acá están, de hecho, bastante curiosos por el servicio de ustedes. ¿Cuánto Y ya cobran están por la preguntando. declaración? Y Ajá. también, si ellos la hacen, cuánto cobran y todo eso, entonces, pues igual y vale la pena. bueno, rápido, nada más les platicamos de TaxDown. Se pueden meter a taxdown.com.mx. Tenemos dos planes. El plan más barato, que es el plan Pro, tiene un costo de 349 pesos. Incluye la presentación de la declaración, revisado por un experto. Perseguimos su devolución, nos aseguramos de que se las paguen. Y aparte, lo más valioso, que es, desde mi punto de vista, es tienen asesoría fiscal todo el año, por 349 pesos al año, ¿no? O sea, es un pago anual, está prácticamente, desde mi punto de vista, regalado. La verdad es que el plan Pro es muy bueno y bueno, tenemos un plan full para gente un poco más compleja financieramente. Ahí se pueden meter, pueden platicar con cualquier ejecutivo y pueden ver esto. Ahora, respondiendo la pregunta de Nico, yo creo que, o sea, si me preguntas a mí igual, yo soy igual que tú, Nico, y fíjate que yo trabajo en TaxDown, ¿no? Pero bueno, claro, yo no soy experto fiscal ni asesor fiscal, pero se supone que cada uno, claro, podría hacerlo. Ahora, lo que yo he visto con las devoluciones manuales es que son complejas. ¿Por qué? Porque casi siempre, como ya hay un humano atrás, ¿no? Viendo, pues casi siempre hay una persona que te escribe en términos contable legaloides, ¿no? Y que te dice cosas que no entiendes porque te cita artículos y leyes y párrafos que no sabes qué está diciendo, ¿no? Entonces, todo lo hace como muy carta de gobierno y te pregunta y te pide información. Entonces, tienes que estar pendiente, ¿no? Porque aparte tienes solamente 10 días, 10 días, 20 días para contestarle al SAT, ¿no? Si te pasas de los 20 días y no le contestas, otra vez tienes que empezar otra vez el trámite, ¿no? O sea, pierdes esa oportunidad y otra vez hay que contestarle. Entonces, luego hay veces que se vuelve un juego de saber quién puede más. Y claro, como es una persona la que está recibiendo tus respuestas, pues esa persona sabe si está hablando con Nico, con Oscar o con Diego. Claro. Solamente por cómo le contestas, qué es lo que le contestas, las palabras que usas, lo que le envías y cómo le complementas la información. Entonces, cuando detecta que Nico o Oscar le están contestando, pues te va a aventar 4 preguntas más hasta que o desistas, te canses o lo hagas mal, ¿no? O sea, lo acabes haciendo mal al final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que siempre es bueno ya esa parte hacerla con un experto. Listo. Igual para todos los asistentes, acá vamos a poner todos los enlaces. Si nos ayudas, Erika, que está por allá atrás, ayudándonos con el back office, con los enlaces para la página de TaxDown, del SAT, y entrando también en un tema de los enlaces, es acá lo que estabas hablando de la devolución automática, ¿no? Si tengo un importe menor de lo que tengo entendido, si
Si me importa devolver es entre 1 peso y 10.000, basta con la contraseña. Y si es superior a 10.000 y 1 peso, hasta 150.000, es con una firma electrónica. Esto para mí es ruso. ¿Qué significa contraseña y qué significa una firma electrónica? A mí la vez pasada que me metí me comenzaron a pedir que un CRE, una llave, no entendí nada. ¿Cómo funciona eso? Y si quieres, ahí entramos también al tema principal, ¿no? De qué tengo que hacer ahora sí para presentar la declaración. Creo que comenzamos es con eso. ¿Qué es la contraseña y qué es la de firma? Ok, vale, mira, a grandes rasgos, la contraseña es un medio de acceso, es una palabra, algo de 8 caracteres, puede ser alfanumérica, es mi RFC y mi contraseña, ¿vale? Así como ingresamos a cualquier correo, es prácticamente lo mismo. ¿Qué es la firma electrónica? Son mis datos biométricos, ¿vale? Cuando yo voy al SAT que me den mi firma electrónica, me van a tomar datos dactilares y por lo tanto esa ya es mi firma, ¿vale? Viene a sustituir la firma autógrafa. O sea, pero eso sí toca directo en el SAT. Sí, bueno, por primera vez necesitas acudir forzosamente al SAT, de ahí si no nos podemos librar. Son dos medios de acceso al portal, uno es la contraseña, la otra es la firma electrónica con mis datos biométricos, ¿vale? Ahora bien, la declaración anual se puede enviar únicamente con la contraseña, es decir, sin acudir al SAT, con mi contraseña puedo presentar mi declaración anual, siempre y cuando mi saldo a favor sea hasta 10,000 pesos. Bien, mi saldo a favor puede ser mayor a 10,000, menor a 150,000, pero tengo que tener una cuenta clave precargada en la cual voy a solicitar mi devolución, también con la contraseña, ¿vale? Cualquier otro supuesto que a lo mejor no tenga una cuenta clave precargada, mi saldo a favor es mayor a 150,000, necesito forzosamente la firma electrónica. Y aquí es muy importante hablar de las diferencias marcadas, porque justo en TaxDown siempre tenemos ahí un chatcito donde pueden preguntarnos y ver. Y la mayor parte de conversación se centra en esto. A ver, hay una confusión entre la contraseña, justo lo que decía Diego, el RFC y la contraseña del RFC y aparte la e-firma y la contraseña de la e-firma. Mucha gente usa el RFC y luego la contraseña de la e-firma. Y podría ser la misma, pero normalmente no lo es. Entonces, hay que usar la contraseña de la e-firma con la e-firma, con eso, con lo que nos decías, Nico, con el punto, dos archivos, un punto ser y un Ajá, punto i, ¿no? Y esta es una contraseña, y luego la contraseña del RFC, que la contraseña del RFC para sacarla, renovarla, por si no me acuerdo, pues es mucho más fácil, ¿no? Con SAT ID y lo puedes hacer ya desde internet, se tardan un poco, 5 días, algo así, pero la puedes tener accesible, ¿no? Y sí, como dice Diego, la e-firma, si no la tienen, la perdieron, no se acuerdan de dónde están el USB o no se acuerdan de algo de la e-firma, pues sí tienen que ir Ir al SAT. al SAT. igual acá también en el chat estamos dejando, gracias Eri, un enlace para ver cómo usar el SAT ID y cómo hacemos para recuperarlo. Tenemos ese que es por parte de TaxDown y también dónde pueden llegar y recuperar la clave. Nico, Acá sí, señor. perdóname que te interrumpa. Aquí hay una pregunta que ya nos hizo Odette 2 veces y me parece súper interesante y creo que la quiero juntar con otras. Voy a salirme probablemente un poquito de esto que estamos platicando, de la firma y todo, pero creo que es una pregunta que aprovechando que están los expertos podemos hacer, ¿no? Y es básicamente, aquí la voy a juntar, ¿no? En temas de inversión, ¿no? Platican ahorita de si tengo una cuenta de CETES, si tengo una cuenta en alguna casa de bolsa o algo por el estilo, o bien en una caja de ahorro, ¿cuáles son las implicaciones fiscales en ambos escenarios, ¿no? Porque tengo entendido, y aquí corríjanme ustedes, que las cajas de ahorro tienen ciertos beneficios fiscales, pero al final de cuentas, esa información ya debe de estar precargada. ¿Cómo la tengo que manejar? Ahora sí que no sé si nos pueden platicar un poquito también de eso. Ok, bueno, para empezar, la caja de ahorro entiendo, no sé, por ejemplo, con Patrón, es totalmente exenta de impuestos, no se paga un impuesto por ello, de igual manera cuando la aporto o cuando la retiro, libre de impuestos, ¿vale? Yéndonos al otro apartado, portafolios de inversión, sí tengo que pagar un impuesto, ya sea por intereses, dividendos nacionales, extranjeros, fibras, enajenación de acciones, todo este portafolio de inversión paga impuesto. ¿Cómo lo pago?
la institución con la cual tengo la inversión me hace una retención, ¿vale? Ya estoy pagando de entrada mediante retención. Luego, ¿qué hago? Lo descargo en la declaración anual y como tengo una retención, mi saldo a favor también puede llegar a ser mayor, ¿vale? Y lo que comentábamos al inicio, los topes de las deducciones van en función también del monto total de mis ingresos. Entonces, nuevamente les comento, mayor ingreso, mayor el monto de deducción al cual tengo derecho. Muchos, creo que por ahí que si venían precargados en las preguntas, muchos de estos sí vienen precargados, generalmente vienen precargados intereses y dividendos nacionales. Por ahí dividendos en el extranjero no viene precargado, hay que nosotros adicionarlo. En la generación de acciones tampoco es un dato que venga precargado, hay que adicionarlo en la declaración anual. Okay. Pero Y aquí digo, CETES sí. Exacto, complementando un poquito, por ejemplo, cuentas de renta fija o renta variable, todas las casas de bolsa o fondos o algo tienen que hacerte esta retención sin preguntarte, ¿verdad? Claro, es una retención directa. Y que No luego hay que hacer nada. y ahí justo que lo que venía también, y quería complementar un poquito lo que decías, Diego, porque además esa retención, y es lo que decías tú, que el impuesto que yo pago es sobre una ganancia real, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un escenario como el año pasado, que hubo una inflación muy alta, técnicamente o muy probablemente la mayoría de las personas tuvieron pérdidas en temas de inversión, ¿no? Entonces ahí es donde, en cuanto a una devolución, puedes disminuir un poquito por esa retención que ya te hicieron y que técnicamente no se tuvo que haber hecho, ¿no? Sí, correcto, sí, aquí se da ese factor justamente por la inflación, las pérdidas, estas pérdidas por portafolio de inversión pueden absorber, por ejemplo, a lo mejor tuve pérdida por intereses, pero tuve ganancia en dividendos. La pérdida de mis intereses viene a absorber la ganancia de mis dividendos y como yo hubo una retención, no tengo ingreso, mi ingreso es cero, pero toda la retención a lo mejor la puedo recuperar. Digo, hay muchos factores, ¿vale? Puede darse ese escenario. Claro, y digo aquí al final, nada más para terminar esto, lo que siempre decimos y que ahorita comentaba también Oscar y Nico, pues todos estos diferentes supuestos ya creo que es mejor que los vean con un experto, ¿no? Que pueda analizar su caso de manera más particular, ¿no? Porque al final de cuentas, pues cada quien tiene N número de ingresos, deducciones y 20,000 otras cosas. Claro, las variables personales son muy importantes y sobre todo porque no se pueden dar respuestas genéricas. Ojalá y fuera tan genérico como pues poner los 5 casos que existen en México, pero cada quien, creo que ahí sí, en lo personal, cada quien es específico porque cada quien invierte en productos diferentes, tiene diferentes ingresos, diferentes retenciones, diferentes deducciones. Entonces, claro, ya el caso particular de cada uno se tiene que revisar, o sea, lo tendría que revisar un experto 100%. Claro, y aquí, Oscar, ahorita que mencionas este tema de los diferentes casos, hubo una pregunta que hizo Ismael ahorita que me gustó mucho y yo sé que es un caso un poquito específico, pero ahorita considerando toda la tecnología que hay y maneras de generar ingresos y todo este tipo de cosas, y aquí nos pone el caso de si tengo ingresos por medios de plataformas digitales, y en el ejemplo como YouTube, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se aplica todo esto? Ok, ya hay un régimen específico para plataformas digitales. Actualmente, justamente lo que hizo el legislador, sabes que veo un hueco por ahí, veo que tienen ingresos por plataformas que estamos perdiendo. ¿Qué hacemos? Vamos a legislarlo y adicionar un régimen. Hoy en día en la ley existe un régimen específico para las plataformas digitales. Entonces estaríamos hablando que tienes tus sueldos y salarios y tienes el régimen de plataformas digitales. Y ahí sería importante, por ejemplo, entender que sería bueno ver, y ahí viene la otra estrategia fiscal, de decir, oye, ¿quieres hacer pagos, por ejemplo, por plataformas tecnológicas? Y si estoy mal, me corriges, Diego, puedes optar por pagos definitivos o por pagos provisionales, dependiendo de lo que te convenga. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pagos definitivos es la plataforma. Tú no haces la presentación mensual de tus impuestos. La plataforma, de acuerdo a lo que te dedicas, te retiene. Es como imaginemos que es como un tipo reciclo, ¿no? Reciclo de plataformas digitales, donde si no ganas más de 300,000 pesos por las plataformas, al año puedes optar por ese. Pues prácticamente no haces la presentación, te retienen un porcentaje muy pequeño
tanto de ISR y también de IVA. Y IVA creo que no pagas El 8%. pagas El 8%. termina en el 8%. O si te conviene, ahí viene la otra estrategia, es decir, oye, yo mensualmente meto gastos que están relacionados con mi actividad de plataformas digitales y así me conviene más declarar y hacer mis declaraciones mensuales, o gano más de 300,000 pesos al año y estoy obligado a meterme en ese cajón. Pues ahí es donde viene la otra parte de plataformas digitales. Es un pequeño mundo, plataformas digitales. Claro. Oigan, quedan unos 5 minuticos antes de que nos vayamos. Pues nuevamente agradecerles a ustedes por este tiempo. Creo que ha sido súper enriquecedor. Muchas gracias a todos los participantes sí, por todas las preguntas y por su tiempo y paciencia, ya sea que estén en el tráfico espectacular de México o donde sea que estén. Vamos a tomar un par de preguntitas más. Igual les vamos a dejar los enlaces que hemos compartido por acá. Y les vamos a poner también un último enlace para que, por favor, si les gustó, si no les gustó, la idea es que estemos haciendo esto cada X tiempo. Como saben, este es un espacio exclusivamente para los clientes de Invested, cuyo propósito es acompañarlos pues en el camino y ayudarlos a través de sus objetivos. Si quieres, Oscar, Diego, si nos pueden poner ahí, nos están diciendo sus redes sociales, si quieren pegarse una última pauta comercial antes de despedirnos o antes de, a ver, al azar. Pancho, pégate ahí la pregunta que más te llamó la atención, contestamos esos y nos despedimos. Y antes de la pregunta, también quiero hacer esta mención que dice Samantha, ¿no? Que está buenísima la charla y que haya una segunda parte. Entonces ya validaron lo que decías ahorita, Nico, de que tengamos más sesiones como esta. Venga, gracias, Amate. Y creo que es una pregunta, digo, he visto muchas preguntas y también quería hacer este comentario, muchas preguntas muy específicas, ¿no? Ahorita Eric hacía una de el formato W8 y de repente veo formatos o preguntas ya muy específicas. Y creo que aquí, por cuestiones de tiempo y también para no meternos tanto en detalle, si hay preguntas de ese tipo, mi recomendación, y como lo hemos dicho en todas las sesiones, que busquen directo a los especialistas, ¿no? Ya ahorita platicamos de Tax Down, o si hay algún contador fiscalista con el que puedan revisar esta información. Creo que esas preguntas pueden ir más de acuerdo con ellos. Y aquí también, a ver, vamos a ver, una de Mónica que hizo, creo que bastante sencillita, porque también lo platicábamos ahorita de los servicios funerarios que eran deducibles de impuestos, pero aquí nos pregunta que si no le dan factura, solo comprobantes, al finalizar el pago, puede hacerlo deducible de impuestos. Y aquí creo que conozco la respuesta, pero prefiero dejarle la voz al experto Diego. Ok, Mónica, bueno, ahí los gastos funerarios tienen una sección, ¿cuál es? Que se ocupa o se deduce, perdón, hasta que el servicio se ocupa. ¿Vale? Muchos dirán, oye, pero yo lo estoy pagando y cuando yo me muera, ¿quién va a presentar mi declaración? Bueno, hay un supuesto de quién va a presentar tu declaración. Pero recordemos que también todos los gastos pueden ser para descendientes, ascendientes en línea recta, ¿vale? Entonces, espero que el servicio lo ocupes en un futuro muy lejano, pero cuando llegues a ocupar ese servicio funerario, en esa declaración va a ser deducible. Todos los gastos todos los pagos que hayas hecho en años anteriores, los puedes ocupar hasta la declaración en que estás erogando ese servicio funerario. Buenísimo. Bueno, no siendo más, nuevamente, muchas gracias a todos. Recuerden, tal cual como lo dijo Pancho y como lo dijo Oscar y como lo dijo Diego, lo mejor siempre es asesorarse con un experto. Mejor dicho, eso sí, están en total libertad pueden llegar y declararlo por sus propias manos, es totalmente legal. Nuestra recomendación siempre va a ser acudir a un experto. Realmente estamos muy agradecidos por toda la participación. Definitivamente miraremos a ver cómo hacer una segunda parte. Los vamos a dejar con una pequeña encuesta, por favor. Yo sé que pereza una encuesta más, pero realmente estas cosas nos ayudan a nosotros para ver qué contenido podemos generarles a futuro y cómo podemos seguir generándoles valor, que esa es nuestra meta en Invested, ¿no? Acompañarlos en el camino en cualquier cosa que ustedes puedan llegar a necesitar. Diego, Oscar, Pancho, una última palabra. Se nos va a cortar esto igualmente automáticamente a las 7, pero realmente ha sido todo un placer hablar con ustedes el día de hoy.
Yo nada más agradecerles a todos, tanto a ustedes, Nico, Oscar y Diego, Airi, y a todos los que están. También aquí veo muchos nombres conocidos, gente que está conmigo, entonces también agradecerles por su tiempo. Muchas gracias a todos. Tomen el control de sus impuestos. No dejen que el SAT se quede con su dinero. Por favor. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Bye.